Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la introducción. Con la llegada de la pandemia se registró el acceso a distintas zonas laborales y muchos de los afectados por esto fueron los familiares, más aún cuando estos tenían hijos en universidades. Si bien al inicio del estado de emergencia se implementaron soluciones para reducir las pérdidas económicas, debido a la ausencia de trabajo, no se pudo aminorar el perjuicio ocasionado por las normas de aislamiento, agravado aún más la situación económica de estas familias. Mediante esta recolección de datos, sabemos como administración, su economía de las familias de los estudiantes de la UTP piora durante la pandemia, causas del COVID-19. El método empleado para realizar el trabajo fue mediante encuestas, el cual nos permite obtener y o recolectar de forma eficiente datos para la investigación, facilitándonos la opción del público acerca del tema escogido. En este caso, la economía actual de sus familiares durante la pandemia. Vamos a empezar con el capítulo uno, antecedentes. En el Perú, según una encuesta realizada por CPI en el año 2020, dio como resultado que los hogares peruanos habían sido impactados fuertemente durante la pandemia, durante la cuarentena. La crisis afectó a la mayoría de los hogares. Según la encuesta, los ingresos en las familias disminuyeron en un 68% en promedio en hogares. Por otro lado, la encuesta se orientó a conocer de qué manera las familias del Perú lograron sus ingresos durante la cuarentena. De ello se concluyó que un 54% usó los ahorros familiares, un 11% de las familias recibió ingresos a través de bonos entregados por el gobierno, demostrando que la pandemia sufrió un duro golpe producto del confinamiento producido por el COVID-19. Dos, descripción y planteamiento del problema. Introspectivamente de la pandemia del COVID-19 acusó un cambio radical en el estilo de vida de la sociedad. De ellos, uno de los sectores más golpeados fueron el sector laboral. Debido a la pandemia, pérdida masiva de trabajos de uno o más miembros de las familias. Por ello, tomando como punto de partida lo antes mencionado, el presente proyecto busca responder a la intolerante como administrativa su economía a las familias de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Piura durante pandemia, de modo que con los resultados obtenidos se pueda conseguir llegar a una percepción fiable de la forma en la que se distribuyeron los ingresos en periodos mensuales. Tres, la justificación. El motivo del presente trabajo que nos lleva a investigar la administración económica de los familiares de los estudiantes de la UTP, Filia Piura, principalmente se centró en el impacto económico que generó la pandemia del COVID-19 en estas familias de universitarios, por lo que pretendemos comprender, recolectar, analizar y obtener datos y resultados de dicha problemática que afectó a muchos, además de conseguir montos aproximados de ingresos y gastos que han evidenciado a estas familias para así poder demostrar de manera satisfactoria los resultados obtenidos y realizar efectivamente nuestros proyectos. Es importante no solo nuestros trabajos de investigación, sino para todos en general, ya que podemos verificar y argumentar detalladamente y con evidencias las objeciones y verificaciones de datos para informar acerca de la situación actual que enfrentan muchas familias con la llegada de la pandemia y las normas de aislamiento. Asimismo, los resultados nos permitirán encontrar alternativas inmediatas de soluciones acorde a las necesidades y conflictos que enfrentan estas familias en el ámbito económico. Objetivo. Objetivo general. Conocer a detalle fue la administración de la economía de las familias de la UTP, Fiat Piura durante la pandemia.
Objetivo específico, conocer el promedio de ingresos que perciben las familias de los estudiantes de la UTP durante la pandemia. Identificar el promedio de dinero que utilizaron las familias para la alimentación y pago de servicios y ahorro para situación de emergencia. Identificar cuáles fueron los gastos pocos necesarios que más disminuyeron con el fin de ahorrar dinero. Capítulo 2. Concepto básico estadístico. Mediante agrupados, la medida calcular sumando los productos de marcas clases con la frecuencia absoluta, respectivamente, y resultados que se dividen por el número total de datos, X, pi, X, asterisco, phi, t, mediante de datos agrupados. Esta es la medida de tendencia que se encuentra en el centro del conjunto de los datos ordenados. Esta los divide en dos partes iguales. Se moda de datos agrupados. En el valor que tiene mayor frecuencia entre los mismos datos, varianza es el método de promedio aritmético de las desviaciones estándares respecto a su medida elevada al cuadrado. Desviación estándar representa el grado de desprensión de los valores de una variable con respecto a su medida. Se calcula por medio de la raíz varianza. Coeficiente de variación. Identifica el porcentaje de variedad de los datos respecto a la medida. Se calculan usando desviaciones estándares entre las medidas. G. Disminución muestra de las medidas con varianzas desconocidas. Estudia las relaciones entre la población y de las muestras de los cuales pueden brindar estimaciones. Intervalos de confianza permiten calcular los valores que existen alrededor de una medida muestral de las cuales se encuentra un rango superior o inferior. Prueba de hipnosis para la medida permite constatar sobre la medida por probabilización a partir de la medida en la que muestra. Por ello es necesario que la población de la que se extrae la muestra sea normal o la muestra suficientemente grande. Tipo de variables. Variables y tipos. Sexo cualitativa nominal. Impacto de la economía en pandemia cualitativa nominal. Gastos durante la pandemia cualitativa discreta. Ingresos mensual neto de la familia cualitativa discreta. Gastos en alimentos cualitativa discreta. Gastos en servicios cualitativa discreta. Ahorro para emergencias cualitativa discreta. Dinero ahorrado por emergencias cualitativa discreta. Reducción de gastos cualitativa nominal. Cálculo de muestra y tipo de muestreo. A. Población. Estudiantes del cuarto siglo pertenecen entes a la UTP Tecnológica del Perú. Muestra 75 estudiantes del cuarto ciclo pertenecen a la Universidad Tecnológica del Perú. Unidad de análisis. Un estudiante del cuarto ciclo pertenece a la Universidad Tecnológica del Perú. Tipo de muestreo. No probabilístico por conveniencia. Instrumento de recolección de datos. Cuestionario elaborado. Técnica, encuestas realizadas. Gráfico y tablas estadísticas por variable. Sexo de los encuestados. De la tabla 1 que representa la frecuencia del sexo de los encuestados una muestra de 75 estudiantes, determinó que el 59% de los alumnos son varones y el 41% son mujeres. Impacto de la economía en pandemia. Percepto del impacto negativo en la economía de las familias. De la tabla 2 que representa la frecuencia de encuestados a los que se les interrogó, se ha sentido un impacto de la pandemia económica familiar. De una muestra de 75 estudiantes, se determinó que el 83% de alumnos afirmaron que percibió un impacto negativo. Por otro lado, el 17% no lo percibió. Percepción del impacto negativo en la economía de las familias.
Gasto durante la pandemia. Percepción del incremento de los gastos en el hogar. De las tabla 3 que representan la frecuencia de encuestados a los que se les interrogó, se han incrementado los gastos en el hogar. De una muestra de 75 estudiantes, se determinó que el 79% de los alumnos afirmaron que sí ha habido un incremento de gastos en el hogar. Por otro lado, el 17% por ciento no lo negaron. Ingresos mensual neto de la familia, monto de dinero que poseen las familias durante la pandemia. De la tabla 4 que se representa el monto aproximado de dinero que posibieron las familias durante la pandemia, de una muestra de 75 estudiantes, se determinó que las familias del 41% percibían ingresos entre 1.685 a 3.071 nuevos soles. Por otro lado, el 1% percibieron ingresos entre 8.615 a 10.000 nuevos soles. Gastos en alimentos. Dinero utilizado para comprar alimentos durante un mes. De la tabla que representa el monto de dinero utilizado para la compra de alimentos en un periodo mensual de una muestra de 75 estudiantes, se determinó que el 32% de alumnos gustan entre 300 a 543 nuevos soles. Por otro lado, el 3% gasta entre 1.758 a 2.000 soles. En la tabla 6 que el monto de dinero destinado al pago de servicios del hogar como luz, agua, teléfono, internet, cable, etc. De una muestra de 75 estudiantes, se determinó que el 45% de alumnos gastan entre 60 a 40 a 480 nuevos soles. Por otro lado, el 2% gasta entre 2.580 a 3.000 soles, nuevos soles. Ahorro familiar para emergencias. De la tabla que representa la frecuencia de encuestados a los que se les interrogó, si sus familias cuentan con el ahorro para casos de emergencia, de una muestra de 75 estudiantes, se determinó que el 93% de las familias encuentran con ahorros para cubrir la emergencia. Por otro lado, el 7% no. Dinero ahorrado para emergencias. Tabla de gastos. Medida de tendencia central, dispersión variable, ingresos mensual neto de las familias. Mediana, conclusión, la mediana de dinero que perciben las familias de los estudiantes durante la pandemia es 2.655.2 nuevos soles. Conclusión, la moda del promedio del dinero que perciben las familias de los estudiantes durante la pandemia es 1.916 nuevos soles. Varianza, desviación estándar y coeficiencia en variaciones. Ahí todas las tablas. Está la número D. Distribución muestra, distribución muestra de las medidas con varianzas conocidas. Las conclusiones. Distribución de muestras para la medida con varianzas desconocidas. Distribución muestras para la diferencia de medidas con varianzas conocidas. Distribución muestral para la diferencia de las medidas con varianzas desconocidas iguales. En pandemia, las familias tuvieron que saber disminuir los gastos adecuados. Por ello, el promedio que se para el gasto en alimentos fue de 71 nuevos soles y de gastos para servicios fue de 545 soles. Se tomó en muestra aleatoria de 30 personas encuestadas, las cuales saben que la distribución muestral fueron de 302
soles y 521,96. Probabilidad de que los gastos utilizados para alimentos sean al menor 230 mayor de los gastos utilizados en servicios. Distribución muestra para la diferencia de medidas con varianzas desconocidas diferentes. Distribución muestra para la proporción. Distribución muestra para la diferencia de proposiciones. Intervalos de confianza. Intervalos de confianza para la medida que varianza desconocida. Están los datos. Intervalos de confianza para la diferencia de medidas con varianzas desconocidas. Intervalo de confianza para las diferencias en medidas con varianzas desconocidas iguales. Intervalo de confianza para las diferencias de medidas con varianzas desconocidas diferentes. Intervalo de confianza para la proporción. Intervalo de confianza para la diferencia de proposiciones. Intervalo de confianza para la varianza. Capítulo 3. Prueba de hipnosis, estándares y análisis de resultados. Prueba de hipótesis, estándares para la medida con varianzas conocidas. Prueba de estándares para la medida con varianzas conocidas. Prueba de hipótesis, estándares para la diferencia medidas con varianzas conocidas. Prueba de hipótesis estándares para la diferencia de medidas con varianzas conocidas iguales. Prueba de hipótesis estándares para la diferencia de medidas con varianzas desconocidas diferentes. Prueba de hipótesis estándares para la propulsión. Prueba de hipótesis estándares para la diferencia de propulsiones. Prueba de hipótesis estándares para la varianza. Prueba de no paramétricas. Pruebas de signos. Prueba de rachas. Prueba de rasgos de Wilson. Prueba U de Mann-Whitney. Prueba de rangos Uxa-Ilgis. Prueba de rangos Fielman. Prueba de independencia. Prueba de homogeneidad. Capítulo 4. Análisis de regresión lineal y múltiple. Regresión lineal simple. Variable independiente, ingresos mensuales, variable dependiente, ahorros por emergencia. Modelo de regresión lineal tiene la forma B, coeficiente de correlación. Regresión lineal múltiple. Encontrar el modelo adecuado, predecir el ingreso mensual, interpretar los coeficientes. Variable independiente, variable dependiente. Predicción de ingresos mensuales, interpretación, el valor predicho del ingreso mensual neto es de aproximadamente 1006,23. Intervalos de coeficientes. Conclusión. La llegada de la pandemia ha causado una ruptura a lecciones en la estilo de vidas familiares, especialmente en las de nuestro país. Se pudo determinar el promedio de los ingresos que se prohibieron mensualmente durante la pandemia de las familias de los estudiantes de la UTP. El promedio de los gastos para el pago de los alimentos es de 748,73 soles.
Recomendaciones. Si vuelve a ocurrir una emergencia como la pandemia superada o cualquier otra cosa, la universidad instrucción financiera para ofrecer todo de las familias relacionadas a reducir el máximo posible de los montos gastados, como luz, agua, el hogar, para disminuir costos. Estas permitirán usar el dinero suficiente para cubrir las necesidades más urgentes. Anexo cuestionario. De ahí los cuestionarios que se hicieron, el link del video y referencias biográficas. Gracias.